El presidente de la República ha tenido varios reveses en esta última semana, lo que pone en duda la estrategia política, digámoslo así de alguna manera, o esta forma de operar políticamente al interior de la Asamblea Nacional. La Asamblea le dio un golpe contundente en el ámbito político al negar la autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad, un personaje que le resulta bastante incómodo al presidente de la República, pese a que él mismo lo escogió como su compañera de fórmula y la convirtió en lo que es, en su vicepresidenta y ahora embajadora del Ecuador en Israel. ¿Cómo debe asumir este golpe el presidente de la República? ¿Cree que esto le va a conducir a dar un giro en su forma de gobierno para no poner en riesgo la gobernabilidad? Hola Licenia, Alexis, un buen día, gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. A ver, esa es una muy buena pregunta porque es la pregunta de la coyuntura política. O sea, ¿qué significan estos golpes para Noboa y qué va a significar esto de aquí en adelante en su estrategia política efectivamente? Yo creo que, lo dije la última vez que estaba acá, lo que me resulta llamativo es que estamos viendo que en nuestros últimos gobiernos de derecha se cumple un ciclo, ¿no? Uh-huh. Cada cierto tiempo, sobre todo la comparación más inmediata es Lasso, ¿no? Tiene un momento de apoyo, todo el bloque de poder, todos los sectores de poder de la sociedad ecuatoriana los apoyan, cierran filas, y hay un punto en que empiezan a desgastarse. Hay un punto en que hay fisuras, hay fragmentaciones, hay fracturas internas, y empieza a desgastarse la imagen del presidente. Me parece que Noboa ha entrado en esto, que para mí es como una tercera etapa de este ciclo. Ha entrado ya en la etapa en la que le restan apoyos y entonces empieza a desgastarse. En ese sentido, yo creo que eso tiene primero una explicación, el por qué está fracturado, no fracturado ese bloque de poder, sino que hay disputas internas. Uh-huh. Eso tiene para mí tiene una explicación básica. Otra vez entramos en lo que puede llamarse la lotería presidencial de las derechas, es decir, volvimos a esto de que entren todos los candidatos y vamos a volver a decidir cuál va a ser el candidato de derechas al que le toca tomar el poder en esta ocasión. Es casi eso, es casi cuál es la transición de la derecha, es casi unas primarias de la derecha en lo que se han convertido las presidenciales nacionales. Ya pusimos un banquero, ahora vamos con un exportador, ahora probemos quizás con un industrial, supongo, no sé, o sea, alguna cosa así. Entonces, eso es lo que está pasando, entonces por eso se explican las disputas que están teniendo lugar. Entonces me parece que a Noboa, igual que le pasó a Lasso, no le queda mucha opción más que seguir la misma ruta que tiene, porque obviamente ahí hay una disputa. Creo que la disputa más visible es sobre todo con Construye y con lo que significa Construye, porque Construye es Diana Salazar, es María Paula Romo, por tanto es los vínculos con la Embajada de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, creo que ahí está la disputa, y si comparamos, es casi un calco y copia de lo de Lasso. Sí. Inclusive en el discurso, uh-huh. en el discurso de empezar a culpar a la Asamblea y decir que la Asamblea no le deja gobernar. Estos pactos y los sucios, pactos, y es exactamente igual. Entonces, me parece que la explicación fundamental, pero en mi opinión, tiene que ver con esto de que otra vez se abrió la lotería presidencial para la derecha, y ahí es complicado, porque van a disputar, no van a romper el pacto, porque me parece que ahí creo que también, sobre todo desde los sectores de izquierda, suele haber una confusión, me parece. Se piensa que entonces el problema es el presidente, es un sector político, y esto otra vez evidencia que el problema no es una persona, un sector político de la derecha, es el modelo como tal. Es lo que dice David Chávez, el bloque de poder. Exactamente. O sea, son todos, no es uno. Exacto, y ellos tienen garantizado que mientras ellos tengan el control de poder, y el control del poder estatal, uh-huh. y sigan manejando su modelo sin que nadie los toque, han logrado, digamos, en ese contexto, han logrado diseñar una estrategia que a mí me parece alucinante en realidad. Porque ustedes recuerdan, es una cosa clásica decir que los ministros de los gabinetes son fusibles. Uh-huh. Es decir, en un momento de crisis se quema un ministro y se lo cambia. Uh-huh. Nosotros estamos viviendo en estos años presidentes fusibles. O sea, este bloque de poder tiene uh-huh. presidentes fusibles. Claro, desde Moreno, David, perdón que te corte ahí, porque es súper interesante esto que acabas de mencionar. El de Moreno lo vendieron como un gobierno de transición. Uh-huh. Fueron 4 años de transición. ¿A qué? A Lasso. Lasso no terminó su mandato. Se fue con muerte cruzada, 30 meses de gobierno, y viene un nuevo régimen de Noboa, el de Lasso también un proceso de transición, y ahora el de Noboa, que es como una especie de interinazgo, también un proceso de transición para ir a unas elecciones presidenciales de periodo completo el próximo año. Entonces vamos de transición en transición, pero es un modelo que finalmente a este bloque de poder le ha servido para mantener justamente eso, el control. Exactamente. Creo que esa doble condición es la que hay que ver con claridad.
Porque en la superficie se pueden cambiar los presidentes, los ministros, se pueden pelear entre ellos, pero en lo de fondo el modelo se mantiene, es decir, ha habido una continuidad incontestable del modelo. En dos sentidos, en el proceso de concentración del poder político, es decir, este es un Estado con un poder concentrado y autoritario, antidemocrático, que ha servido, entre otras cosas, para perseguir enemigos políticos y ahora amigos políticos también, por lo que vemos que está ocurriendo con Abad. Y en segundo lugar, el modelo económico de favorecer a los sectores más ricos de este país, mientras al resto del país nos trituran económicamente y bueno, dejen de lado además la cuestión de seguridad, que es espantosa, pero hay continuidad, es increíble la continuidad. Ahora, ¿se va a recuperar el gobierno y el presidente de este golpe en la asamblea, en esta lotería de las derechas que usted dice, con lo que pasó con la vicepresidenta Abad, con lo que pasó con Construye? Porque era evidente que al gobierno no le interesaba que Construye siga con una vida en el ámbito político, pero finalmente Construye ha conseguido un resultado positivo para sus intereses. Súmele a esto este rechazo por parte de la Corte Constitucional a una de sus banderas, que es el tema de la seguridad, con declarar inconstitucional el último estado de excepción en 7 provincias, porque no se ajusta al conflicto armado interno que nos tienen ya desde que prácticamente asumió su gestión. ¿Se va a poder recuperar? No sé si recuperar, creo que la meta de este momento, o sea, lo veo difícil, quiero decir, recuperar respaldos. Me parece que la meta de este momento en el gobierno, supongo que lo estarán pensando así, es sostener el apoyo, porque aparentemente Noboa todavía tiene un apoyo importante. Entonces creo que digamos, inteligentemente la meta sería tratar de sostener ese apoyo para poder tener alguna capacidad de disputa política en el 2025. Ahora, eso pasa por dos cosas, ¿no? Primero, por el respaldo del electorado, que evidentemente está todavía con Noboa una buena parte. Ha disminuido el apoyo que tuvo en un momento que fue increíblemente alto, pero también pasó con Moreno, también pasó con Lasso, o sea, todos llegaron a tener como el 80% de apoyo en algún momento y después declinaron terriblemente ese apoyo. O sea, declinó terriblemente ese apoyo. Y por otro lado, que para mí eso es nebuloso, eso no se puede ver con toda claridad, es qué sectores del bloque de poder lo sostienen, ¿no? Para quienes están todavía con él, digamos, porque evidentemente los medios de derechas más hegemónicos ya han tomado distancia, es decir, de pronto ahora aparecen críticos, como son, ¿no? Son muy graciosos. Ahora se han vuelto críticos. Son cachiporreros, ahora son críticos, ¿no? Supuestamente. Y ya evidentemente, el primer indicador para darse cuenta de que ya hay disputas internas en el bloque de poder es que los medios de comunicación hegemónicos empiecen a cuestionar al gobierno. Y los partidos de derechas, ¿no? A mí, o sea, lo primero que yo veo, obviamente, insisto, esto es muy nebuloso, pero lo que puedo más o menos sacar en limpio es que Noboa todavía cuenta con un respaldo fuerte de la policía y las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, y mientras del otro lado está, vamos a llamarle así, el subbloque judicial. Me parece que ese es el que está del otro lado. Y sobre eso, David, porque lo que acabas de señalar, yo quiero atarle con un comentario que recibía hace algunos días atrás de un buen amigo, también lo hemos tenido acá analizando, Salvatore Foti me decía el otro día, ¿qué posibilidades hay de que con ese apoyo tan fuerte de ejército y policía Noboa pueda declararse dictador? Tomando en cuenta de que ya no tiene posibilidad de una muerte cruzada, de que la Constitución no le faculta una jugada política de ese estilo, y con los reveses que está sufriendo, con lo que te mencionaba hace un momento Licenia, de lo que sucedió en la votación del viernes, Noboa se declara dictador con el apoyo de la fuerza pública. Es difícil saberlo, pero bueno, primero siempre hay que tener en cuenta que el contexto internacional, regional, etcétera, no es favorable para eso, en primer lugar, es decir, es difícil ver que hay opciones de un golpe militar en el sentido clásico. Pero va a haber operaciones parlamentarias, golpes blandos, lo que suele ocurrir, pero eso usualmente es para defenestrar gobiernos de izquierdas, ¿no? Entonces, cuando uno ve los números del Latinobarómetro que dicen que los consultados en Ecuador, más del 55% estarían de acuerdo con una dictadura, uno se pone a pensar en eso, y cuando dice, no creo que esté pensando en eso, y yo tampoco, había gente que decía, no se va a meter en la embajada, y se metió. No, eso era como más probable para mí que lo haga, pero no pensé que lo iban a hacer, pero lo terminaron haciendo. Pero digo, el contexto regional, y no me refiero solamente a una visión buenista de la democracia, me refiero a que estratégicamente, sobre todo los Estados Unidos, que son los que apoyan, financian, etcétera, este tipo de operaciones, no creo que están jugando a eso, me refiero más que nada a eso. Primero porque, claro, regionalmente las salidas han sido otras, es decir, hay una cosa más hábil como apostar al lawfare, como apostar a los golpes parlamentarios, a los golpes blandos, lo que hicieron en el Perú, lo que hicieron en Bolivia, pero eso es cuando no tienen el poder, ahí es cuando necesitan hacer este tipo de cosas.
Y lo otro es lo que he venido diciendo, es decir, lo que es seguro en el Ecuador es que ese bloque de poder del que yo hablo tiene un control total del Estado. Y tiene un control total de la sociedad, además, ya no solo es del Estado, o sea, se ha expandido una ideología política neofascista con mucha fuerza, que es la que sostiene a este bloque de poder entre la mayoría, entre buena parte de la población, digamos, la que viene votando inclusive mayoritariamente. Entonces, no es necesario porque tienen un Estado que ya está funcionando de manera autoritaria y una sociedad que ha asumido, justamente por las cifras que das, ha asumido una posición más favorable a vías autoritarias de ejercicio. Está de acuerdo con. Claro. Es lo de este momento. O sea, digo, ahí la discusión es en qué medida es necesario dar más pasos en el autoritarismo cuando este es un gobierno profundamente autoritario. Yo lo he dicho desde que decretaron la militarización. Estamos viviendo un gobierno cívico-militar. Y el gobierno está actuando de ese modo. La utilización del aparato judicial para perseguir a sus ministras, a su vicepresidenta, es delirante. Entonces, la única razón sería que, si es que es cierta la hipótesis de la que estamos partiendo, de que hay ya disputas internas que van a producir un reacomodo en ese bloque de poder, y no es Noboa el ungido por ese bloque de poder para seguir, y que ahí se le ocurra, porque claro, el tipo parece ser de caprichos, como buen niño rico, pues no de caprichos que tienen que cumplirse porque tienen que cumplirse. Si por ahí se le ocurre, podría intentar algo así, pero puede ser muy riesgoso si no tiene el apoyo de todo ese bloque de poder, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, voy a ser mucho más concreto. Si la Embajada de los Estados Unidos no está de acuerdo con eso, le puede resultar más bien contraproducente alguna aventura dictatorial o autoritaria de esa naturaleza. De que ahí en el interior del gobierno haya cabezas calientes, incluyendo la del mismo presidente, que puedan estar pensando en salidas así, eso no lo dudo. Más mi énfasis está más bien en cuáles podrían ser las condiciones que hagan posible que algo así ocurra, que ahí creo que la tienen más difícil. Pero efectivamente, de que se les pueda ocurrir alguna idea brillante entre comillas, como esa, indudablemente que sí. Ahora, David, ¿qué va a pasar o cómo se podría interpretar la relación que va a tener de aquí en adelante con la Asamblea? Tomando en cuenta que se ha peleado con el Partido Social Cristiano, que era su aliado natural, se ha peleado con Construye, que también venía de cierta manera haciendo su apoyo, y se ha peleado con todas las fuerzas políticas que en inicio le respaldaron y le dieron gobernabilidad y le aprobaron todas las leyes de las que él se vanagloriaba diciendo tengo tantas leyes aprobadas y ha podido implementar su modelo económico también gracias a esas leyes. Resulta que en el pasado, cuando esas organizaciones políticas lo respaldaban para darle gobernabilidad y aprobarle sus leyes, eran simplemente compañeros de este gobierno, ¿no? En el sentido de la gobernabilidad. Pero ahora resulta que son integrantes de un pacto sucio. Con ese antecedente, ¿qué se puede esperar de la relación de aquí en adelante entre el gobierno y la Asamblea? Y con un operador político como el viceministro de gobierno, que también ya ha resultado ciertamente incómodo entre la Asamblea y el Legislativo y el gobierno. Sí, efectivamente, como bien dices, Licenia, el legislativo se ha vuelto algo así como el termómetro de la política. Es decir, es curioso, porque el legislativo es casi un poder simbólico. O sea, poder real prácticamente no tiene, pero en cambio nos da permanentemente una radiografía de cómo se están moviendo las fuerzas políticas. Eso es muy significativo. Y sí, por un lado, la ruptura con el correísmo era inevitable. El acuerdo que tuvieron, lo de autoridades en la Asamblea, lo de las leyes iniciales que aprobaron, era un acuerdo, digamos, entre comillas, democrático y vinculado a esto que llaman la gobernabilidad, que tenía cierto sentido al inicio del gobierno. Tarde o temprano todos sabíamos que iba a haber alguna ruptura, porque obviamente son fuerzas opuestas políticamente, eso era lo más lógico del mundo. Hay ciertas lecturas, ciertos colegas que dicen que no había oposición. Me parece que son lecturas que simplifican demasiado la realidad política. Es decir, aquí hay un espectro político muy bien definido, muy bien delineado entre derechas e izquierdas. Al interior es que puede ser difuso, puede ser no claro de cada uno de esos sectores, pero evidentemente ahí hay una confrontación política estructural, entonces hay una oposición de izquierdas que a ratos va a ser más confrontativa, que a ratos va a ser un poco más pactista, digámoslo así. Pero esa ruptura era inevitable, me parece. Lo que está pasando con las derechas creo que responde de nuevo a esto de la lotería presidencial. Y debo decir que ahí a Noboa le está pasando, o sea, quizá el cálculo que está haciendo, obviamente aquí voy a especular un poco, digamos, sobre qué están pensando, pero me da la impresión de que lo que están pensando es en capturar la mayor cantidad del electorado de derechas a favor del gobierno, golpeando a los otros rivales políticos de derechas. O sea, me parece que va un poco por ahí, ¿no?
Sería interesante si es que logran sostener ese apoyo, si es que logran darle cierta organicidad a esa derecha y logran tener una fuerza de derecha significativa, ¿no? Más allá de que esto pase por comerse a los otros, digamos, o golpear a los otros para dejarlos fuera de juego. Tengo la impresión de que eso es lo que están haciendo, o sea, de que apuntan en esto que decía yo anteriormente, si la estrategia es sostener el respaldo que tienen ahora para poder entrar a disputar con fuerza la elección del 2025, tendría sentido. Es decir, desprenderse de sus enemigos, que en lugar, bueno, sus enemigos, de sus aliados de derecha sobre todo, que en lugar de sumarle le pueden perjudicar, y además liquidarlos políticamente. O sea, yo creo que ese ha sido el intento permanente, ¿no? El intento de sacar del juego a Construye, por ejemplo, el intento de, o sea, a los socialcristianos los han colocado en un puesto muy marginal, digamos. Entonces, y los acorralaron con fiscalía, ¿no? Un momento en que yo decía hace un momento en el comentario que a Nebot en las entrevistas, no sé si te dejó esa impresión a ti, David, pero la semana anterior que dio una serie de entrevistas Nebot, lo vi midiendo cada palabra, o sea, sin querer confrontar, tomando en cuenta de que Noboa y sus voceros, Esteban Torres, que hasta el periodo anterior era el jefe de la bancada del PSC, dándose de tú a tú con Kronfle, y yo a Nebot lo vi mucho más político, mucho más diplomático, midiendo las palabras sin querer entrar a confrontar con el gobierno y con el propio Noboa. Los han acorralado a los socialcristianos, ellos están eso como ahí midiéndose. Me parece que el involucramiento de Moentes en el escándalo del Consejo de la Judicatura del Guayas tuvo esa intención. Fue un precisamente golpe para el neutralizar a los socialcristianos. Y neutralizarlos en este sentido. O sea, porque uno podría decir, a ver, la idea es neutralizarlos para que sigan siendo aliados. Pero me parece que no era esa la estrategia. La estrategia era neutralizarlos para que se quiten del camino, para que dejen de molestar, digámoslo así. Y sí, o sea, vi que estaba confrontativo, pero desde una posición muy estratégica, eso sí. Defender los intereses de los gobiernos locales. Sobre todo recuerdo una entrevista que vi en la que insistió muchísimo en defender a los gobiernos locales, que ha sido su fuerte histórico, digamos, ¿no? Ser el gran representante de los GAD y demás. Y desde ahí intentar confrontar. Pero claro, el socialcristianismo desde hace rato viene teniendo una debilidad en el marco de ese bloque de poder que le impide tener una confrontación más fuerte. Entonces me parece que los socialcristianos han quedado medio fuera de juego. Creo que la decisión de Topic tiene que ver un poco con esto, ¿no? De no meterse demasiado, porque ahí o sea, Noboa está decidido a mantener ese respaldo, a ocupar el espacio a la derecha, es decir, que la derecha no vaya fragmentada. Supongo que ciertos sectores de este bloque de poder les interesa eso. Topic. Una de mis preguntas ahí es si la embajada está, creo que la embajada está apostando a eso, a que tener un candidato fuerte. Supongo que lo que están evaluando todavía es si el candidato fuerte es Noboa o puede ser otra persona. Ha sonado sobre todo el nombre de Salazar, que podría ser como que el reemplazo de Noboa. El momento en que logren descubrir que hay otro mejor o más fuerte, le bajan el dedo a Noboa. Yo creería que sí. Creo que ahorita estamos en esa transición. Uno ve, porque efectivamente la Fiscalía y el Gobierno han trabajado muy de cerca, pero hay que ver cómo deriva, qué camino toma, digamos, esa alianza que han tenido luego del enfrentamiento de Noboa con Construye, por ejemplo. Lo otro es que haya una alianza, Fiscalía, Embajada de Noboa, y terminen sacando alguna candidatura de conjunto, que sería una candidatura de derecha fuerte, sin duda. Pero tengo la impresión de que ya en el fondo, no más allá de las rencillas que aparecen en la superficie, sí hay cierta intención de ser más estratégicos en tener al menos una candidatura más fuerte. Es decir, replicar algo así como lo que el correísmo es en el campo de las izquierdas, en el campo de las derechas. Cucalón podría ser el cuadro que apueste, creo, por ejemplo. O sea, Lasso se le ve muy activo. Él ha dicho que él ya no va a ser candidato, que no se va a postular, pero está activando su movimiento, está haciendo recorridos, se reúne con jóvenes, y vemos a un Cucalón que también está bastante activo, con mucha agenda de medios. Y entiendo por personas cercanas al equipo de trabajo de Guillermo Lasso, que siguen trabajando con él desde que terminó su gobierno, que han dicho que el cuadro sería Cucalón, por un lado. Pero ahí yo sí quisiera que David nos ayude a entender un poco más lo que está pasando con respecto de Noboa, sus números, el desplome que ha sufrido en los últimos días, que tampoco es tan pronunciado. Uno podría creer que sí, pero todavía tiene un 48% según Sid Gallup de aceptación a su gestión.
con tantos errores y con tantos desatinos y con tantos resbalones que ha sufrido, ¿no? Desde digamos, pensando en la política internacional, la patinada de la canciller con el tema de Rusia, por ejemplo, pasando por lo sucedido con la embajada y con la situación y las relaciones que están rotas con México. En este fin de semana ha sido revés tras revés para el gobierno, desde la respuesta de la presidenta Sheinbaum hasta la resolución de la Asamblea de no autorizar el juicio a Verónica Abad, el conflicto de Verónica Abad, la relación con la Asamblea, es decir, son una serie de errores. La derrota en las 2 preguntas del 21 de abril en la consulta, la del trabajo por horas, la de los tratados de inversión, son varias derrotas que ha sufrido el gobierno, pero sin embargo sigue manteniendo todavía unos altos niveles de popularidad. ¿Cómo entender eso? Ahora, y si quisiera que nos ayudes a entender, por un lado eso, David, y por otro, ¿por qué frenó el anuncio de la eliminación de los subsidios del pasado viernes? ¿Hay nuevas encuestas? ¿Cuánto le podría afectar eso al gobierno? ¿Un paquetazo, un gasolinazo en este momento al bolsillo del ecuatoriano? O sea, empiezo por lo último, seguramente ese retroceso, digamos. Además que es una tónica, ¿no? Uh-huh. Eso, ahora que se ha puesto de nuevo Lucio Gutiérrez, recuerdan mucho a Lucio Gutiérrez de estos gobiernos, ¿no? En el sentido de que rectifican permanentemente lo que ya deciden, ¿no? Entonces me parece que ahí seguramente hay algún cálculo político de que no es un buen momento y de que esto los puede afectar. Deben haber seguramente tendrán mediciones de que una medida como esa los va a afectar. Sin embargo, sigue siendo extraño, por supuesto, porque tienen apoyo a pesar de todo. Pero ese es un fenómeno general. O sea, miren ustedes en la Argentina de Milei, que es un desastre, si bien Milei ha sufrido también un bajón importante en su respaldo, pero hay una gran porción de la población que todavía lo apoya. ¿Cómo se explica eso? Lo digo un poco sencillo, quizá apresuradamente de entrada. Es porque en la medida en que hay polarización política, y en la medida en que hay ideologización de la sociedad extendida, etcétera, la política se empieza a convertir, y esto hay que decirlo con toda claridad, sobre todo en el lado de la derecha, empieza a convertirse en un auto de fe, digamos. Uh-huh. Es decir, no pasa por una discusión racional, y es lo que hemos visto últimamente. O sea, el electorado de derechas, la gente que respalda a la derecha, no es alguien que está discutiendo ni capacidades políticas de quien está al frente, ni capacidades de gestión, ni resultados, ni habilidad, ni democracia, nada. Para ese electorado, de forma más radical, de forma menos radical, pero lo que les interesa es que combatan al correísmo, a los zurdos empobrecedores, a la izquierda, y eso se va extendiendo. Uh-huh. O sea, el mayor problema es ese, porque si fuese un grupo ahí de fanáticos que no superaría el 15%, bueno, ya, o sea, se supone que es democrático, se supone que la democracia es burlarse de los muertos de una franja de gas, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, se les toleraría. El problema es que son mayoritarios. Y entonces cada vez van creciendo. Es heterogéneo además, porque no es que toda la gente que tiene este sentimiento antiizquierdista, anticorreísta, etcétera, es exactamente igual. Es bastante heterogéneo cómo funciona eso, pero eso se va extendiendo. Y entonces lo que prima sobre todo es esto de oponerse e impedir el regreso, la reconstitución política o lo que fuese del correísmo principalmente y de la izquierda. Entonces, retomo un poco lo que decías, o sea, si Sheinbaum sale con obvia razón a decir que van a insistir en la política que ya viene manejando Morena respecto de la cuestión del conflicto con nosotros, no, lo que el resto va a decir es que sí, que bien mi presidente que se enfrenta a estos izquierdistas, porque son corruptos izquierdistas, amigos de Correa, del Grupo de Puebla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay inseguridad, la respuesta siempre va a ser la misma, porque además es respuesta en blanco y negro. Si hay inseguridad, si los mueren, porque además cada fin de semana es una locura ponerse a escuchar las noticias en la mañana del lunes, porque es una pila de muertos, las morgues desbordadas, etcétera. Pero ¿cuál es la explicación que te da el verdadero fanático? Además, porque es curioso, ellos se refieren a nosotros, a la gente de la izquierda, como fanáticos. Pero el verdadero fanático es el que tiene una sola respuesta para todo, pues. Entonces la respuesta de la inseguridad, no, es que Correa dejó que el narco entre y Correa es el culpable y dejó que se vaya a la base Mantra. Entonces una discusión racionalmente política ahí es imposible. Y claro, me parece que del otro lado el problema fundamental es que no damos la disputa básica, que es retomar un sentido de conciencia de clase, porque a ver, tras todos estos argumentos, lo que está en juego es cómo se ha alienado la conciencia de clase, la clase media, que es clase trabajadora. Somos clase trabajadora, vivimos de nuestro trabajo en nuestro negocio, por nuestro salario, lo que fuese, y que nos ha puesto de lado las oligarquías.
Y uno de los problemas es que yo creo que la izquierda se niega a dar esta disputa. Entonces, si no das esa disputa, esa otra conciencia de clase, esa conciencia de clase alienada, va a terminar ganando el terreno de gran parte de las clases medias. Entonces creo que ahí la discusión puede sacar todos los datos del mundo. Es imposible, ¿no? Del otro lado no hay lectura porque es esta identidad de clase, alienada, insisto, pero es identidad de clase, la que opera como valorador político, digamos. Entonces todo lo que esté de este lado está bien, lo que está de ese lado es terrible, es la causa de todos los males, es esta demonización que han hecho las izquierdas. Entonces, y eso es más peligroso, porque a veces me da la impresión de que en nuestros análisis creemos que ese electorado es un electorado engañado. Es un electorado que llegan estos charlatanes, demagogos, les inventan cosas y la gente se lo cree. Están convencidos. Cada vez eso es más minoritario. O sea, que cada vez hay un voto más cínico en la derecha, de saber que no son buenos políticos, no tienen gestión, van a entrar a favorecer sus negocios privados, están relacionados con las mafias, son corruptos, qué sé yo, pero no importa. Porque yo odio a los otros y entonces no quiero que regresen ellos. Lo del desayuno escolar es escandaloso. No sé si vieron ustedes ya la nota de primero. Lo que está detrás. Un fino hilo une a familiares de Daniel Noboa con empresa proveedora de desayunos escolares. Una tía, ya sabemos todos quién es la tía. La gran tía. La tía. Y 5 primos del presidente Noboa aparecen tras una red de empresas como beneficiarios finales de Corporación Ecuatoriana de Alimentos y Bebidas, una de las empresas ganadoras de la puja para la provisión de los desayunos escolares en el país. Su tía Isabel Noboa, ella es la que está detrás del negocio de los alimentos en desayuno escolar. Claro. Un negocio millonario además, ¿no? Sí, pero te aseguro que si les planteas a estos sectores que están apoyando al gobierno y que apoyan a la derecha, seguro te van a decir, pero son sus negocios, es su plata. Pero David, a ver, yo entiendo bien por el bloque de poder, pero detrás hay un voto popular. No, por supuesto. Es decir, hay clase alta, clase media y clase popular también votando por esta gente. Entonces, y esa gente es la que, por ejemplo, no sé si vieron ustedes este fin de semana, pero el TikTok de la ministra de Trabajo. No lo he visto. ¿De qué se trata? Ya después te paso el link para que lo veas. Sin decir nada, la señora ahí bailando con sus asesores. Y claro, los funcionarios del ministerio también, me imagino yo, poniendo buena cara, porque si no les votan, ¿no? Entonces ellos también bailando y la señora dándole al teclado de una computadora que está apagada. Pero es una gran metáfora de lo que es este gobierno. Exactamente. Entonces, yo te pongo esto de ejemplo porque fue lo último, pero tienes los TikToks de Lavinia que la rompen, o sea, miles de likes, y la gente está encantada con Lavinia y con el Hola Hola y ¿qué pasa con la gente? A eso iba yo. Nos van a subir los precios de los combustibles y hay un 52% de electores en este país que dirá, es que es por nuestro bien. No, seguramente. Pero es que el problema ahí radica en que la ideología funciona en la medida en que se vuelve sentido común. Es decir, cuando tienes unas creencias, unas ideas básicas que parecen naturales y que todo el mundo asume. ¿Ya? Esto puede sonar muy abstracto, pero voy a poner un ejemplo concreto que es de alguna manera también una crítica a lo que pasa en las izquierdas, una crítica que yo hago permanentemente. Si el mundo funciona en torno al TikTok, si estamos viviendo algo así como la tiktokización de la vida, no en el sentido de usar el TikTok como una herramienta, sino lo que significa, esta banalización de la política, etcétera, etcétera. Si eso es así, y eso favorece a la derecha, pero la izquierda cree, sí, sobre todo oyen a veces a marqueteros políticos que les hacen creer eso, si la izquierda cree que ese es el mecanismo para ganar elecciones, lo único que haces es reforzar esa idea de que la única política que vale es la política del TikTok. Entonces, estas ideas, estas creencias políticas están reforzadas en un sustrato muy básico de las creencias nuestras. No es una... y de nuestras experiencias sobre todo. No es una elaboración intelectual, nada que ver, no tiene que ver con eso esta ideología. Esta ideología tiene que ver con que estas son las formas en que la gente vive la vida sin detenerse un segundo a pensar en los problemas de fondo, digamos. Exacto. Entonces, si eres una alternativa política y utilizas, no digo que no se utilice la herramienta, pero siempre me caen por ahí, soy un anticuado que cree que no se debe usar. Ya, si se utiliza la herramienta, pero solo hace del mismo modo, ratificas lo otro, con eso solo favoreces a la derecha, que es a la que le interesa en cambio ocultar sus intereses, ocultar la naturaleza política y de clase que tiene su proyecto político, y que por eso apuestan a la superficialidad de la política como hacen con esto.
Entonces creo que el problema es que no tenemos alternativas fuertes que rompan con esa lógica de hacer política. Me parece que ahí hay una discusión que hay que dar entre las izquierdas. Lamentablemente uno lo que ve, ya empieza la campaña en el lado de las izquierdas, lo que ves otra vez el TikTok en la izquierda también. La verdad a mí me cansa sobremanera ese tipo de política. ¿Y a Leonidas Diza cómo le ves? A Pedro Granja, que es otro nombre también que suena del Partido Socialista. O sea, no sé, tengo la impresión de que ahí en cambio va a haber una disputa en torno al 5%, que será lo que usualmente tiene la izquierda de ese lado. Seré un poco políticamente incorrecto, pero no veo la posibilidad de que, en la izquierda, no veo la posibilidad de que ninguno de los dos tenga una capacidad de crecimiento político muy alta. Tal vez, obviamente no sé el 5, tal vez sea un poco más entre los dos, pero el problema es que las izquierdas anticorreístas lamentablemente se resisten a aceptar que el campo político de la izquierda está copado fundamentalmente por el correísmo. 25% mínimo. Mínimo, quizá más. Las últimas elecciones han mostrado que el voto duro correísta es yo te digo mínimo. De alrededor del 30%. O sea, es una base. Claro, en Quito también el 25%. Claro. Sí. Pero a nivel nacional tiene el 30%, y ahí la gran pregunta es en qué medida esta crisis habrá logrado desactivar a ciertos alineamientos con la derecha de parte del electorado como para que el correísmo pueda disputar eso. No hay que olvidar que al final, porque a veces, claro, vemos que el correísmo ha decaído, no sé qué, pero no hay que olvidar que en las últimas elecciones han estado cerca del 5%, el 50% en la segunda vuelta. ¿Y las seccionales? Y en las seccionales les ha ido bien. En realidad lo que el correísmo tiene es esta imposibilidad de subsanar ese 4%, 5%, que es la diferencia electoral en las presidenciales entre la izquierda y la derecha, que en la elección de Moreno le fue favorable y de ahí le ha sido desfavorable. Y ahora hablando de correísmo, ¿ves tú un cuadro que podría ser ahora mismo Luisa González o alguien más? Porque, digamos, en los gobiernos locales tú tienes experiencias ahora mismo bastante positivas, cuadros bastante bien valorados por la población, pero que están algunos en su primer periodo, otros quizás ya en su segundo, pero podría ser Luisa González, podría ser alguien más, debería repetir ella, deberían buscar a alguien nuevo. ¿Cómo debería pensarse el binomio de la ARC? Mira, lo primero que yo diría es que lo interesante es que la ARC es el único partido que tiene varios posibles presidenciales. Claro, propios. Adherentes, mientras el resto de partidos ninguno lo tiene, y más bien anda buscando ahí, son casi partidos de alquiler, que andan buscando ahí, como el Partido Socialista, por ejemplo, que ha ido desde Freire y Villavicencio hasta Pedro Granja. O sea, es en realidad que en este tiempo es como si pusieran un cartel a las afueras de cada partido: se renta partido, ¿no? Llamar, informes a teléfono de Ayala Mora, en el caso del socialismo, qué sé yo. Entonces, el Pachacuti otro tanto, bueno, no tanto, digamos, algo hay, pero digamos, y pasa igual en la derecha, no quiero decir que sea solo una... Sí, pues Pachacuti puso a Sofía Sánchez, a Gisela Molina, a Ricardo Vanegas. Sí, cantidad exacto, han tenido unos personajes ahí. Entonces, pero en cambio, cuando hablas del correísmo, ahí tienes, digo como fenómeno político, porque siempre la gente es esto de, si uno objetivamente reconoce cosas del correísmo, ya eres borrego fanático, no sé qué. Objetivamente, es un partido que en cada elección no necesita anunciar nombres inmediatamente porque tienen varios cuadros, y en realidad es la fuerza del partido y de la imagen de Correa, nadie va a decir que no, la que les sostiene en la pelea política permanentemente, y con esa fuerza que tienen, que es la que tienen como punto de partida. Ahora, a la interna, yo creo que tienen varios cuadros, y sería interesante, sé que en el correísmo siempre hay renuencia a este tipo de cosas, pero sería interesante que empiecen unas primarias a la interna del correísmo, por ejemplo, porque me parece que tienen varios cuadros que podrían estar ahí. Están los de los gobiernos, las autoridades de los gobiernos locales, pero entiendo que la mayoría de ellos han asumido el compromiso de no abandonar los gobiernos locales para ir a una presidencial, lo cual me parece que debería saludarse en el ánimo más democrático, es decir, que no hagan esto de estoy un tiempo, lo uso de plataforma y de ahí me voy inmediatamente, porque además los problemas que están afrontando los GATS son enormes. Creo que el cuadro de Luisa González sin duda es un cuadro importante, además del crecimiento que tuvo durante la campaña electoral anterior fue muy significativo. O sea, yo vi ahí un cuadro político que creció enormemente durante la campaña. Me da la impresión de que es una gran campañera, además, Luisa González, particularmente.
Y la presencia que ha tenido como presidenta del movimiento creo que le da un aval muy significativo, y lo que por otro lado significa tener un grado de conocimiento que suele ser importantísimo para arrancar la disputa política, ¿no? Pero creo que ahí tienen un cúmulo de cuadros que pueden ser los posibles. Creo que se abrirían un poco, la lógica democrática interna no estaría mal, pero todos sabemos que tampoco funciona muy así el correísmo, entonces sin embargo creo que tienen esa ventaja de que pueden anunciar su candidata o candidato faltando 24 horas para inscribir las candidaturas, e igual van a tener fuerza. Me parece que hay una enorme diferencia con los otros partidos que creo que es muy llamativa.